Hola, buenos días. Buenos días. Hola Juan, Buenos días. Hola, buenos días. Ya estamos todos. ¿Cuántos son ustedes normalmente? Juan, normalmente se conectan tal vez unas 36 personas y ya vamos en 31. Yo creo que como estamos usando un link distinto, de pronto las personas que faltan están un poco despistadas, pero yo creo que podríamos empezar. Listo. Creo que voy a aprender la cámara para que aparezca una sesión de espiritismo. Bueno, dicen que los que faltan ya están por ingresar. Voy a ir compartiéndoles la presentación. No sé si ustedes me pueden confirmar, por favor, si es visible. Sí, sí, se Sí, sí ve. es. Muchas gracias. Bueno, entonces, sin más preámbulo, podemos dar inicio. Eh, Siéntanse en la libertad, por favor, de alzar la mano a través de las herramientas que el Zoom prevé para el efecto, cuando así ustedes sabiendo consideren para hacer una intervención, una observación, anotar algún punto, una pregunta y demás. No sé si alguno de ustedes me puede compartir cuál fue el último tema visto en clase.
Lo último que vimos, si no estoy mal, fue nulidad y restablecimiento del derecho como medio de control. Estábamos pues terminando de ver los medios. Listo, entonces para que el curso siga una secuencia lógica, la Ley 1437 de 2011 o CEPACA prevé dos medios de control adicionales que podríamos decir son de naturaleza indemnizatoria. Es decir, buscan resarcir un daño antijurídico que se les ha causado, en el caso de la reparación directa, a un individuo cierto, determinado, o en el caso de la acción de grupo, como pasaremos a ver, a un grupo que comparta, entre otras, un hecho generador, un hecho vulnerador común. De ahí que uno de los requisitos que se exija para la acción de grupo es la identidad respecto de la causa y no la identidad respecto del daño. Hace unos días veíamos en este mismo curso de acciones constitucionales la acción popular y decíamos que era fácilmente diferenciable la acción popular de la acción de grupo. Y precisamente el punto nuclear de la distinción es que mientras la acción de grupo es de naturaleza indemnizatoria, la acción popular no lo era, toda vez que, como lo veíamos en esa oportunidad, tiene tres funciones, entre esas una preventiva, una resarcitoria y una de suspensión, en la medida en que con la acción popular se busca que prevenir un daño o amenaza contingente, hacer cesar los efectos de un daño que ya se ha causado y restaurar cuando ello fuere posible las cosas a su estado anterior. Sin embargo, una de las finalidades de esa acción popular no era, como es el caso de la acción de grupo, buscar una indemnización. Así que vamos a empezar a ver la acción de grupo. Lo primero que debe decirse es que, al igual que la acción popular, está contenida en la Ley 472, en el artículo tercero que la define y de los artículos 46 a 67 que abordan reglas especiales sobre su trámite. Asimismo, como medio de control está previsto en el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011. Cabe decir que el fundamento constitucional es, al igual que la acción popular, el artículo 88 superior. Recordemos que este artículo decía que una ley regulará lo relativo a las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio, entiéndase bien, de las correspondientes acciones particulares que quepan. Eso está en el inciso segundo del artículo 88, porque el inciso primero de esa misma disposición se ocupa es de las acciones populares. Dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. Pues bien, precisamente en acatamiento de ese postulado superior, el legislador en la ley 472 desarrolló ambas instituciones. No sé si hay alguien interesado en leer estos dos párrafos de la diapositiva. Yo lo leo. Gracias. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, pueden solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados por al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 o más personas individuales determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio. Listo, muchas gracias. Entonces, de la lectura de este artículo, ¿ustedes qué características podrían extraer de la acción de grupo? Mínimo 20 personas deben estar afectadas para que se haga uso de la acción de grupo. Y les pregunto, ¿la uniformidad que se exige es respecto de la causa o respecto del daño? Respecto de la causa, ¿Y ustedes por qué creen que es respecto de la causa?
Hay dos participantes con la mano levantada. Vamos primero con Dayana Estefanía. Bueno, pues yo sí decía que respecto de la causa, pero también era para comentar que quizás no es tan necesario que estén primero las 20 personas cuando se presente la acción, sino que también puede suceder que estas se unan después de presentada la acción. Así es, ya vamos a ver en precisión ese tema en unas diapositivas. ¿Hay otra mano levantada? Perdona. Y Ah, lo no, de, discúlpame. lo de que tiene que compartir es la misma causa y no los perjuicios, pues porque los perjuicios se pueden dar de diferentes maneras en las personas, pero eso no implica que pues no vengan de la misma causa, que puede ser un producto, un servicio o lo que sea. Sí, hay otra mano levantada. Sí, pues yo quería decir como que es la misma causa porque debe ser como el mismo factor que genera el daño, pero ese daño puede ser expresado de diferentes maneras, o sea, los perjuicios no tienen que ser iguales, sino que lo que produce el perjuicio sí sea lo mismo. Así es, válido. De hecho, hay una reciente sentencia del Consejo de Estado en unificación que reitera los criterios para determinar el grupo afectado y la individualización de sus miembros, e insiste en que para determinar un grupo se debe identificar es el hecho generador del daño, para establecer si ese hecho tuvo una relación causal con los daños sufridos por los miembros de ese grupo. Luego eso ratifica que la identidad que se exige es respecto de la causa, no del daño. Y ustedes bien lo decían ahora en sus intervenciones, el daño puede ser disímil, divergente respecto del grupo. Para ilustrarlo, estas reglas de unificación están contenidas en una sentencia que se pronunció sobre un grupo afectado por el vertimiento, por sedimentos en el Bajo Anchicayá. Se las voy a compartir. En esa oportunidad se determinó que eran responsables tanto la empresa de energía que operaba para esa época como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Ministerio de Ambiente. Toda vez que se trató de una responsabilidad concurrente, se determinó la proporción de la participación de cada uno de los agentes vulneradores de los derechos de las comunidades ribereñas del Bajo Anchicayá. Ahorita también veremos otras de las reglas de unificación que se acogieron en esa sentencia, pero para ilustrarles un poco por qué la identidad respecto de la causa y por qué no respecto del daño, hay un caso muy conocido, ese sí ya lleva unos años, y es la acción de grupo que se instauró para buscar la indemnización del daño ocasionado a cientos de familias del relleno Doña Juana, el relleno sanitario. No sé si ustedes sepan, pero para 1997, en el sector 2 del relleno sanitario Doña Juana, hubo un derrumbe de aproximadamente 1.2 millones de toneladas de desechos, de basuras al río Tunjuelo, y eso provocó pues, afecciones pulmonares, dermatológicas y demás en más de 900 familias que habitaban en los sectores de Usme y la localidad de Ciudad Bolívar. Aunque en un principio quienes promovieron la acción era un grupo cerca de 1.500 personas, se dice que a la fecha se recibieron más de 600.000 solicitudes, que al decantar pues el grupo terminaron siendo como más de 150.000 para una indemnización colectiva que se fijó en una cifra aproximada a los 235.000 millones de pesos. Sin embargo, en esa oportunidad se estableció que tendrían un mayor derecho a un mayor monto indemnizatorio aquellas personas que estuvieran cerca del foco infeccioso, y asimismo tendrían un menor monto indemnizatorio las personas que se ubicaran por encima de los 1.500 metros del foco infeccioso. Ahí la razón por la cual, aunque se trata de una misma causa, el resarcimiento del daño no es igual para todos los miembros del grupo. Hay una mano levantada. Adelante. Sí, me llamó la atención el elemento de quizás no proporcionalidad, pero digamos que la responsabilidad en cierta medida estuviese dividida casi por la incidencia que tuvieron en el daño. No existe esta figura de solidaridad frente a las responsabilidades de entidades cuando generan un daño colectivo.
Eso también lo veremos en reparación directa. Pero básicamente lo que se busca con el porcentaje de participación es determinar que no todas las causas son equivalentes y que la participación en la producción del daño puede ser disímil. En este caso, el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en el asunto que les comento del Bajo Anchicayá, por omisión, y en cambio el 70% que se le atribuyó a la empresa de energía sí fue por acción directa. Decir que las entidades que omitieron su deber de vigilar, regular y demás, los vertimientos sobre la cuenca, es igual a quien los virtió, pues no parece lógico tener un criterio de justicia. Pero ya vamos a profundizar en el tema de la solidaridad cuando lleguemos al medio de control de reparación directa, y muy buena pregunta. Vale, gracias. Entonces, ¿cuál es el alcance y objeto de la acción de grupo? Son aquellas acciones interpuestas, como ya lo dijimos, por un número plural o conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto a una misma causa que originó el perjuicio individual para dichas personas. Esta se ejercerá exclusivamente para obtener reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios. Ya lo anticipábamos que es una acción eminentemente indemnizatoria. La oportunidad para ejercer este medio de control es de 2 años, que se cuentan a partir de la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Para este efecto hay que distinguir aquellos hechos de tracto sucesivo o aquellos hechos que, contribuyendo a la producción del daño, pues se consuman en un mismo instante. Entonces, si se trata de hechos de tracto sucesivo, pues los 2 años se contarán a partir del momento en que cesó el último hecho vulnerador, y por el contrario, si no se trata de hechos de tracto sucesivo, sino ejecución instantánea, pues los 2 años se computarán a partir del día siguiente en el que acaeció el hecho. Para efectos de consultar la oportunidad o el tiempo dentro del cual se puede ejercer el medio de control, debemos acudir necesariamente al artículo 164 del CEPACA, que señala que si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con la solicitud deberá presentarse dentro del término de 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Creo que ustedes lo vieron en la clase pasada, es el término previsto por este código para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y sigue la misma regla. ¿Desde cuándo se cuentan esos 4 meses? Desde que se comunicó, notificó o publicó el acto administrativo. Ojo que esta es la excepción, ¿no? Eso es únicamente cuando se pretenda la nulidad del mismo, pero cuando no, se atenderá al criterio fijado en este inciso primero, que es de los 2 años. ¿Quiénes son titulares de la acción? Las personas naturales o jurídicas que hubieran sufrido un perjuicio individual. Así lo establece el artículo 47 de la ley 472. Esta misma ley establece que el defensor del pueblo, personeros municipales y distritales podrán, sin perjuicio del derecho que le asiste a los afectados directos, interponer las acciones de grupo en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. A diferencia de las otras acciones constitucionales que veíamos días atrás, como la acción popular, por ejemplo, la de tutela, entre otras, la acción de grupo sí requiere el derecho de postulación, de manera que la persona que considere se le ha irrogado un perjuicio o ha sido víctima de un daño, pues deberá conferir poder a un abogado para que a través de este se eleven las pretensiones indemnizatorias que se buscan. Para efectos de la competencia, bueno, si acudimos al factor territorial, será competente el juez de ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado o demandante a elección de este. Hay cierta libertad para que las personas que promuevan la acción puedan escoger el juez que conoce a prevención de esta acción de grupo. Y atendiendo a los otros factores, debemos de consultar el artículo 152 del CEPACA, que establece la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Recuerden, aquí hago una nota aclaratoria, que estas reglas de competencia fueron modificadas en virtud de la ley 2080 del 25 de enero de 2021, pero que en virtud del artículo 86 de esa ley se estableció que estas
normas relativas a la competencia entrarían en vigor un año después de la publicación de esa ley. Es decir, que para 25 de enero de este año, del 2022, ya se atienden a estas nuevas reglas de competencia. Entonces, ¿qué nos dice el 5215? Que el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía exceda de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conocerán los tribunales administrativos en primera instancia. Eso quiere decir que aquellas acciones de grupo cuyas pretensiones no superen los 1.000 salarios mínimos serán conocidas en primera instancia ¿por quién? Por jueces administrativos. Así es. Aquí hay una consideración adicional y es que si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía exceda los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conocerá en primera instancia el tribunal administrativo. Y si no, decir que no exceda esa cuantía, proviniendo la afectación de un acto administrativo de carácter particular, conocerán en primera instancia los jueces administrativos. Ustedes ahí por el factor funcional ya determinan quién conocerá en segunda instancia, como es natural. Si es una acción de grupo con una cuantía superior a los 1.000 salarios, pues conoce ella en primera instancia el tribunal y, como es natural, en segunda instancia el Consejo de Estado. Y asimismo ocurre con jueces administrativos en primera y en segunda con el Tribunal Administrativo. Estos artículos 152 y 155, insisto, deben leerse en consonancia con el artículo 30 de la Ley 2080 del 2021 y con el artículo 86 que establece lo relativo a la vigencia y transición y que dispone que estas reglas de competencia entrarán a regir un año después de la publicación de esa ley. Es decir, que ya estamos atendiendo a estos factores. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Bueno, aquí están listados el nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder. ¿Por qué? Porque ya dijimos que aquí sí se requiere el ius postulandi, el derecho de postulación. 2, la identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio. El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieran ocasionado por la eventual vulneración. Si no fuera posible proporcionar el nombre de todos los individuos del mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo. Para ilustrarlo, ya dijimos que cuando ocurrió el desastre del relleno sanitario de Doña Juana eran en principio unos 1.500 y terminaron llegando cerca de 600.000 solicitudes que una vez decantadas y desatados los recursos que se interpusieron, terminando en última siendo unos 170.000 afectados los que se lograron identificar y que consecuentemente iban a ser beneficiarios de un monto indemnizatorio. También se exige la identificación del demandado, la justificación sobre la procedencia de la acción de los grupos en los términos de los artículos 3 y 49 de la ley, de la 472, y los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso. El trámite está aquí, así que lo vamos a abordar rápidamente. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, el juez se pronunciará sobre su admisión. En el auto dispondrá de traslado por el término de 10 días y se ordenará la notificación personal a los demandados para que se pronuncien sobre los hechos y pretensiones objeto de la acción. Cuando la demanda se origine en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión o por varias acciones u omisiones derivadas de la vulneración de derechos e intereses colectivos, aquí se resalta, quienes hubieran sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso antes de la apertura de pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como mismo grupo. Y quien no concurra al proceso podrá acogerse posteriormente, dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información que aquí en este párrafo anterior ya se indicó. Esto responde en parte una de las preguntas que nos había hecho la compañera, que incluso quienes no concurran desde la presentación de la demanda pueden hacerse parte de la acción de grupo. Aquí nos establece la oportunidad hasta cuándo, hasta antes de la apertura de pruebas. E inclusive alguien puede ser beneficiario, destinatario de un monto indemnizatorio
con posterioridad a la publicación de la sentencia. Pero para ese efecto se precisa de que indique el nombre, daño sufrido, origen del mismo y su intención de acogerse al fallo. También puede ocurrir lo contrario, que el deseo de la persona sea que, habiendo presentado la acción, quiera excluirse del grupo. Así que dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del mismo y en consecuencia no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Una vez realizada la audiencia de conciliación, se decretan las pruebas solicitadas por las partes, o bien el juez, si a bien lo tiene, puede también decretar de oficio, y se señala un término de 20 días para que se practiquen, dentro del cual deberán realizarse las diligencias necesarias. Este término, por la complejidad del caso, puede ser prorrogado de oficio o a solicitud de parte. Vencido el término probatorio, el juez permitirá a las partes alegar de conclusión por el término de 5 días, y expirado ese término para alegar de conclusión, se dictará sentencia en un término que inicialmente es de 20 días. El artículo 66 de la ley ya dicha, la 472, establece que la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso. ¿Qué recurso cabe? El de apelación, que deberá resolverse por la autoridad judicial competente, también un término igual de 20 días, que se cuentan a partir de la fecha de radicación del expediente en la Secretaría General. Sin embargo, cuando se precise del decreto y práctica de pruebas, ese término para decidir la apelación podría ampliarse en 10 días. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Los 2 ejemplos que le traía era el de el relleno sanitario Doña Juana, que como les dije, desde 1997, con ocasión de un derrumbe de 1.2 millones de toneladas de basura que cayeron al río Tunjuelo, generó sendas afectaciones a todas las veredas y familias que vivían cerca en los barrios, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Muchas personas alegaron que esto les ocasionó problemas respiratorios, dermatológicos y demás, por lo que acudieron a una acción de grupo que finalmente fue resuelta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reconociendo perjuicios morales y demás elementos del daño a estas personas. Fijó un criterio de que las familias afectadas eran solo las que se encontraban hasta 5.000 metros del foco emisor, y fijó también un lindero temporal y dijo que eran aquellas que estuvieran dentro del foco emisor durante el 27 de septiembre de 1997 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Finalmente, fueron casi 174.000 ciudadanos los que lograron acreditar que vivían, estudiaban o trabajaban en inmediaciones del relleno y podían acceder a una parte de los 235.000 millones que se reservó la administración para compensar a los afectados. Esa es la indemnización colectiva, y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que la indemnización colectiva debe entenderse como la sumatoria de los perjuicios que individualmente se tasen para cada miembro del grupo. Eso no quiere decir que si llegan más, esa indemnización colectiva pueda sufrir una variación adicional, no. Con ese monto que se dispuso, que el juez de acción de grupo fijó, ese mismo monto se reparte para aquellos que acrediten las calidades propias para ser beneficiarios de la indemnización. Ahora, que si a todo el mundo le corresponde el mismo monto, ya dijimos que no. La afectación en una persona puede resultar diferente en otra. Para ilustrarlo, quienes vivan más cerca del foco emisor en el relleno sanitario Doña Juana para la fecha de ocurrencia de los hechos tienen derecho a un mayor monto que aquellos que acrediten vivir a 5.000 metros del foco emisor. Había una pregunta, discúlpenme. Sí, en el caso hipotético que procedan estos medios de control, ¿cuál sería la diferencia de interponer la nulidad simple y como consecuencia de la declaratoria de la acción de grupo a interponer la nulidad y restablecimiento de un derecho?
Bueno, la nulidad simple, recuerden que en principio procede contra actos administrativos de carácter general, ¿no? Y se puede interponer cuando quiera que con la demanda no se pretenda ni la sentencia se derive el restablecimiento de un derecho, porque si eso se verifica cuál sería el medio de control procedente, la nulidad y restablecimiento del derecho. También la ley 1437 prevé otras excepciones para la procedencia de la nulidad simple, y es cuando se trata de recuperar bienes de uso público, eh, para evitar los efectos lesivos de un acto sobre el interés público en los demás casos que determine la ley. Entonces, si las pretensiones son indemnizatorias, en definitiva, el medio de control de nulidad simple no es el procedente, como quiera que de su ejercicio no se puede desprender el restablecimiento de un derecho subjetivo que se estime afectado. Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión, y es que si hay una afectación derivada de un acto administrativo, es decir, se quiere controvertir la legalidad del mismo, bien sea porque se expidió de forma irregular, porque desconoció la normativa superior, porque lo expidió un funcionario sin competencia o con falsa motivación o con desviación de poder, en ese caso el medio de control procedente es la nulidad con restablecimiento del derecho, que recuerden, hay que consultar el 164 del CEPACA, debe presentarse dentro de los 4 meses siguientes a su publicación, comunicación o notificación. Eso cuando quiera que se estime que la afectación a un derecho subjetivo proviene de la ilegalidad, de la presunta ilegalidad de un acto. Entonces, acudo en nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar la legalidad incita en los actos administrativos por cualquiera de las causales previstas en el artículo 137 y 138 del CEPAC. Ahora, si la afectación, el daño o el perjuicio no proviene de la ilegalidad de un acto, sino de una acción u omisión de una autoridad pública o un particular que ejerza función administrativa, pues luego puedo acudir, bien sea en reparación directa, cuando quiera que el daño no se haya irrogado a un número plural de personas, sino a mí solo, o puedo acudir en acción de grupo cuando quiera que yo acredite que ese daño ha afectado a un número plural de personas. Y ese número plural es de un mínimo de 20 personas. Yo siempre me he preguntado por qué 20, no sé. No sé, el legislador pudo prever 30, pudo decir 15. Eso es un criterio que en su amplio margen de configuración legislativa determinó. No sé si eso responde a tu pregunta. Y gracias, pues es que excepcionalmente en la nulidad simple se puede declarar, valga la redundancia, la ilegalidad de un acto particular. Por eso me surgió esa pregunta. Pero en ese caso la consecuencia es la misma, entonces se reparan a las personas. No, porque es que con la nulidad simple no se puede desprender el restablecimiento de un derecho. Las excepciones que establece la ley es que cuando quiera que con la demanda no se pretenda ni de la sentencia se derive el restablecimiento de un derecho, que se trate de recuperar bienes de uso público o para evitar los efectos lesivos de un acto en orden económico, social y político. Y en los demás casos que determina la ley. Pero la nulidad simple nunca va a ser el medio de control apto, idóneo o eficaz para buscar, por ejemplo, el resarcimiento de un daño. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico prevé otros instrumentos, otros cauces ordinarios para ese fin, a saber, la acción de grupo, si hay un número plural de personas que sobrepase el número de 20, y cuando haya identidad de causa, la reparación directa, por ejemplo, o la nulidad con restablecimiento del derecho. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una acción de grupo y la nulidad con restablecimiento del derecho? Pues en la nulidad con restablecimiento del derecho, como es natural, se trata de controvertir la legalidad de un acto administrativo, de desvirtuar la legalidad incita en todos los actos administrativos. Ahora, una vez declarada la nulidad, eso trae como consecuencia ciertos reconocimientos patrimoniales. Entonces ahí hay que acudir al daño, que uno pruebe que se le ha irrogado. Un daño material, bien sea por daño emergente o lucro cesante, o un daño inmaterial porque considere que hay un daño a la salud, un daño moral, un daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos. A diferencia de la nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de grupo yo no necesariamente controvierto un acto administrativo. Aquí lo que cuestiono es una acción u omisión de una autoridad pública, un particular que ejerza función administrativa,
que ha causado un daño. Veamos, por ejemplo, el caso del Anchicayá. Aquí hay una hidroeléctrica a cargo de una empresa de energía del Pacífico que en el devenir, en su giro ordinario, vertía sedimentos sobre el cauce, lo que terminó afectando a las familias ribereñas de esta cuenca, y precisamente en acción de grupo, como quiera que se trataba un número plural de personas, buscaron la indemnización del daño. Aquí hubo algún acto administrativo que se controvirtiera, cuya legalidad se controvirtiera, no. ¿Hubo omisiones? Sí, precisamente por eso se vinculó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, porque consideraron que tenían responsabilidad en el daño que se ocasionó. ¿Hubo acciones? Sí, ¿a cargo de quién? De la empresa de energía, que tuvo que asumir el 70% del monto indemnizatorio de la indemnización colectiva que se fijó, que también superó los 200.000 millones de pesos. Aquí hay una particularidad de usted, y yo quiero que ustedes me compartan su apreciación. Piense que en el caso del relleno sanitario Doña Juana, pues les comentaba que en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la acción de grupo, y en segunda instancia conoció el Consejo de Estado y confirmó que la indemnización colectiva que había lugar era 235.000 millones de pesos del 2012. Todavía se siguen identificando a los miembros del grupo que van a ser beneficiarios de una parte de esa indemnización, pero siguen siendo los 235.000 millones de pesos del 2012. Es decir, que en el 2012 estábamos hablando casi de 100 millones de dólares, que si hablamos de la misma cifra a hoy, sin haberse indexado esa suma, pues no sería ni la mitad. Entonces, la acción de grupo y las indemnizaciones que aquí se fijan plantean muchas dificultades, empezando por eso. Desde el momento en que se reconoce la indemnización colectiva hasta el pago efectivo por parte de la Defensoría que administra este fondo para la protección de los derechos e intereses colectivos. Eso, como les decía, pues a mí en lo personal me parece injusto. Que se reconozca una suma, pero que no se ordene su indexación, pues termina restándole valor a lo que finalmente se le va a pagar a los afectados. Porque si yo en el 2012 esos 235.000 millones de pesos tenía derecho, no sé, a 2 millones de pesos, y me pagan en el 2022 sin haberse actualizado el valor, pues tendré derecho a la mitad o a menos. Bueno, quería comentarles, para actualizarnos, que en esta sentencia que les comento y que se las voy a compartir del Bajo Anchicayá, el Consejo de Estado reiteró jurisprudencia y fijó por lo menos 4 criterios en unificación. El primero de ellos, ya ustedes lo han comentado, y es que los criterios para determinar el grupo afectable y la individualización de sus miembros es el hecho generador, la identidad de causa, no respecto del daño. Primer punto. Segundo punto, sobre el tratamiento de la indemnización colectiva que prevé la Ley 472. ¿Cómo se entiende esta? Ya lo dijimos acá. La indemnización colectiva corresponde a la suma de los perjuicios que individualmente se tasen para cada miembro del grupo. Tercera regla, sobre las competencias de la Defensoría del Pueblo en calidad de administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Hago énfasis en el vocablo, administradora, porque a quien corresponde definir el monto indemnizatorio, definir los elementos de la obligación indemnizatoria, es ¿a quién? Al juez. Al juez. Al juez, exacto. Entonces, si al juez le corresponde definir los elementos de la obligación indemnizatoria, ¿a qué se debe limitar la Defensoría del Pueblo? Pues asegurar el cumplimiento de la sentencia condenatoria. Y eso fue reiterado en la sentencia que les comento. Y aquí tengo una cita que, si me permiten, les voy a leer, que dice, abro comillas, las competencias de esta entidad, es decir, de la Defensoría del Pueblo, son eminentemente administrativas, y que el juez de la acción de grupo, con el fin de preservar la naturaleza tanto de la función administrativa como de la función judicial, debe cumplir con todos los requisitos exigidos por el artículo 65 de la Ley 472 del 98 respecto del contenido de la sentencia,
y definir clara y explícitamente todos los elementos de la obligación indemnizatoria que nace luego de proferirse una sentencia de acción de grupo condenatoria. Esta es la tercera regla, y la cuarta regla, cuarto criterio de unificación jurisprudencial, es respecto a los criterios que permiten el reconocimiento de perjuicios morales a favor de sujetos de especial protección constitucional. Básicamente, aquí lo que dice el Consejo de Estado es que esta calidad de sujeto de especial protección constitucional no será tenida en cuenta como criterio determinante al momento de reconocer daños morales y daños a la salud, pero sí será considerada al momento de reconocer daños a otros bienes constitucional y convencionalmente protegidos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, para recapitular de manera muy breve, vimos que la Disculpa, acción... yo tengo una pregunta. Discúlpame, yo pudiera. Sí, qué pena. Lo que pasa es que del parcial que presentamos me queda una duda y es en cuanto a la posibilidad de que cuando se instaure una tutela, pero igual el hecho que da lugar a la tutela genera daños y genera daños a un grupo de personas. Ese grupo de personas tendría la posibilidad de instaurar una acción de grupo para reclamar el resarcimiento patrimonial de esos perjuicios. Depende del contenido de la pretensión. Si lo que se busca es la indemnización de un daño y ese número plural de personas sobrepasa las 20 personas y se puede predicar del hecho generador una identidad de causa, sí, Ok, una acción de grupo. gracias. Que yo no podría hacer, por ejemplo, que con que las pretensiones indemnizatorias las ventile a través de la acción popular. Eso no se puede hacer porque la finalidad para la que fue instituida la acción popular no es esa. Tiene otras funciones, una preventiva, de suspensión o restauradora, pero no tiene finalidad indemnizatoria. Ahora, una tutela presentada por un número plural de personas con finalidad indemnizatoria, pues nunca lo he visto. Nunca lo he visto. En principio, porque no respetaría la regla de subsidiariedad de la acción de tutela, ¿no? Y es que si el ordenamiento jurídico prevé la existencia de otro instrumento judicial para ese fin, pues hay que acudirse a ese. Salvo que se utilice la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual le corresponde al tutelante probar que existe un riesgo inminente que se cierne sobre los derechos fundamentales que alega vulnerados. Sí. Bueno, aquí les quiero tirar otra consideración particular que yo tengo, y es que ¿a usted les parece muy cuantiosas estas condenas? Pues 200.000, 300.000 millones de pesos a cargo del Estado para indemnizar un daño antijurídico que ciertos particulares no están en el deber de soportar. Bueno, si eso es así, la Constitución prevé en el artículo 334, inciso segundo, tercero, creo, un incidente que se inventaron, que se llama el incidente de impacto fiscal, que le permite a los ministros de la cartera o al Procurador General de la Nación pedir que se modulen los efectos de esa condena o se establezca una vía alterna para que no se comprometan las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal. Esto pasó, creo que en el caso de relleno sanitario de Doña Juana, pasó en el caso de la condena en el caso de la obligación que se puso en cabeza del Estado para reconocer a las madres comunitarias, entre otros. El incidente de impacto fiscal está previsto en el artículo 334 constitucional y ahí establece quién está legitimado por activa para ese efecto y circunscribe las condenas a aquellas proferidas por una alta corte. Juan José creo que tenía una pregunta, discúlpame. No, sí, y pues, iba hacia ese punto de la cuantía, pero creo que ya con eso quedó claro con lo que acabas de explicar.
Ay, perdón, tenía eso apagado. Miren, ya busqué el artículo, dice, hace el inciso cuarto del 334. El Procurador General de la Nación o uno de los ministros del gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrá solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento, y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Entonces, ahí está, pues no mucha gente tiene en el radar este artículo, pero sí, existe un mecanismo para modular los efectos de sentencias cuantiosas o inclusive para modificarlas o diferirlas en el tiempo. Y ese instrumento se ha denominado incidente de impacto fiscal. No sé, compañeros y compañeras, si ustedes tengan hasta acá alguna pregunta relacionada con acción de grupo, sus diferencias con acción de tutela, acción popular, o con otros medios de control que ustedes vieron la semana pasada, como es la simple nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho. Bienvenidas sean. Bueno, si no, pasemos entonces a el medio de control de reparación directa, de que trata el artículo 140 del CEPAC. Pero para poder llegar a los términos procedimentales, vamos primero a hacer un preámbulo de por qué el ordenamiento prevé ese medio de control. Y para eso tenemos que acudir sí o sí al artículo 90 de la Constitución, que se ha denominado la cláusula general de responsabilidad del Estado. Y dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Básicamente, cuando uno lee el medio de control tal y como quedó consagrado en el CEPACA, es este mismo primer inciso, pero vamos a ver si ustedes notan una diferencia. ¿Quién puede leer el primer inciso, por favor? En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción o omisión de los agentes del Estado. Muchas gracias. ¿Ustedes ven alguna diferencia? No habla de quién es la persona interesada. Bueno, y además de eso, Juan José. No, pues creo que la antijuridicidad, es decir, puede que el daño, en este caso, estamos hablando de un daño antijurídico, puede que en la acción, pues no sé si todo daño, no creo que todo daño sea antijurídico per se, pero pues en efecto, pues porque habría que entrar a revisar ese componente de antijuridicidad. El daño podría ser pues perfectamente jurídico, pero en fin y al cabo un daño. En esa medida puede estar hablando de dos tipos de daños o de daños de dos naturalezas distintas los artículos. Listo. Bueno, muchas gracias. Miren, la diferencia, yo no voy a decir sustancial, pero diferencia al fin y al cabo, es que mientras el artículo 90 refiere a la acción o omisión de las autoridades públicas, el artículo 140 del CEPACA concluye que es la acción o omisión de los agentes del Estado. La doctrina ha sostenido que sustancialmente eso no cambia en nada la naturaleza del medio de control y la finalidad que persigue, que es la reparación de un daño que siempre se califica de antijurídico. Entonces vamos con estas notas aclaratorias preliminares a hablar del daño. ¿Qué se entiende como daño? Uno podría decir en términos de Juan Carlos Senado, que ha escrito mucho del tema, que es una aminoración, una merma patrimonial que sufre la víctima. Pero es que este artículo 90, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado, y el artículo 140 del CEPACA, que instituye el medio de control de reparación directa,
califican el daño. No es un daño a secas, es un daño antijurídico. Y aquí debemos decir que la antijuricidad del daño no se refiere a la ilegalidad de la acción, sino al daño per se. Y el daño antijurídico, que a mi juicio es un concepto jurídicamente indeterminado, eso quiere decir que dependiendo del caso se le puede dotar de contenido, ha sido entendido como aquel daño que, en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas, el particular no está en su deber jurídico de soportar. O digámoslo de otra forma, es aquel daño que el Estado, en ejercicio de su poder soberano, no tiene el derecho de causar. No sé si me entienden. ¿Y por qué la intervención de Juan José nos sirve mucho para analizarlo? ¿Por qué decimos que la antijuricidad del daño no se refiere a la ilegalidad de la acción? Porque es que el Estado puede ser patrimonialmente responsable por el funcionamiento normal del Estado, es decir, por cumplir con su deber constitucional y legal. Pero hay casos en los que se rompe esa igualdad ante las cargas públicas y como el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar esa carga, el Estado termina respondiendo con miras a resarcir el daño que se le ha causado. Por ejemplo, antes de ponerles los ejemplos para que ustedes lo analicen, la responsabilidad del Estado puede tener dos regímenes. Un régimen de responsabilidad subjetivo o basado en la culpa, es decir, un régimen culpabilístico, caso en el cual se debe probar una falla en el servicio. Ese es el título de imputación. Y la falla del servicio se puede materializar de distintas formas. Por ejemplo, que el Estado sencillamente no funcionó, que el Estado funcionó de manera tardía o que el Estado, funcionando cumplidamente, lo hizo mal. Ese es el funcionamiento anormal del Estado. Ese es el régimen de responsabilidad basado en la culpa, régimen culpabilístico, subjetivo, cuyo título de imputación por excelencia se denomina falla en el servicio. ¿Cuándo podría haber una falla en el servicio? Piensa en una comunidad rural, alejada del casco urbano, que está siendo asediada por grupos al margen de la ley. Han recibido constantes amenazas de que van a ser secuestrados, asesinados y demás. Esta comunidad, supongamos que son 10 personas, es una familia en 3 casas. Esta familia ha dado aviso a las autoridades, ha dicho que hay un grupo ilegal que los está hostigando, que quieren atentar contra su vida, contra su integridad, que los quieren secuestrar, que la autoridad haya hecho caso omiso a eso y que efectivamente se consume el daño que ellos tanto pusieron de presente. ¿Ustedes creen que hay una falla en el servicio? Sí, Bueno, a mi juicio sí, hay una falla del servicio y ese título de imputación conduce a que el Estado sea condenado a reparar el daño antijurídico que se ha causado. ¿Qué otros casos puede existir? No sé, ustedes van a un hospital del Estado, a una empresa social del Estado. Van con apendicitis y allá les dicen que no los pueden atender, que eso es un dolor de estómago, los devuelven a su casa. La apendicitis luego se les transforma en peritonitis. Dadas las complicaciones, pues la persona fallece y luego vienen los familiares, también víctimas, a reclamar al Estado. ¿Ustedes creen que hay una falla en el servicio? Sí, también. Sí, hay una falla en el servicio. Entonces, ahí estaríamos en sede de qué régimen? Un régimen de responsabilidad subjetiva, basado en la culpa. Pero hay 2 regímenes más que se desprenden del artículo 90 y que también quedan al amparo del concepto de daño antijurídico. Es un régimen de responsabilidad objetiva que comprende 2 títulos de imputación. El daño especial,
frente al rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas y el riesgo excepcional. En los mismos casos, pero para actividades que se consideran, por ejemplo, peligrosas. Entonces, vimos que el fundamento del medio de control de reparación directa es el artículo 90 constitucional, que, valga la redundancia, constitucionaliza la responsabilidad patrimonial del Estado y lo supedita, a mi juicio, a dos elementos que se pueden extraer de este artículo 90. Primero, la existencia de un daño antijurídico, que veíamos es una antijuricidad que no se refiere a la acción, sino al daño per se. Y segundo, que ese daño antijurídico sea imputable a la autoridad pública o al particular que ejerza función pública. Hay otros que vinculan un tercer elemento, un tercer estadio analítico, además de el daño y la imputación, y es el nexo. Sin embargo, creo yo que el nexo o la relación de causalidad está incita en los dos elementos anteriores, en especial en el factor de imputación. Juan José. Cuando revisamos, o bueno, las diferencias que en últimas dijimos que no era tan sustancial, o bueno, no tan importante, no tan relevante, porque el Consejo de Estado había hecho que en la realidad no había mucha diferencia entre esta figura de autoridad pública y no recuerdo la otra expresión, pero para mí se me quedó como funcionario del Estado o agente del Estado. Es que estaba pensando, por ejemplo, cuando nosotros tenemos casos de responsabilidad fiscal en los que se ha determinado que, por ejemplo, terceros contratados por prestación de servicios, no directamente o sea, para trabajar para el Estado, sino estos, es que siempre se me olvida la palabra, pero pues son como estos revisores de que se esté ejecutando bien el contrato, en temas de contratación estatal, por ejemplo, que una obra se esté llevando bien, que al ser estas personas gestores fiscales terminan pudiendo ser responsabilizadas fiscalmente por el Estado. Entonces, no sé si eso entra, o sea, entendiéndolo realmente, agentes del Estado como cualquier sujeto, no importa la vinculación frente a la labor que esté cumpliendo, mientras tenga alguna relación con el Estado, será entendido como agente del Estado, y en el otro, las autoridades públicas ya me lo reduce un poquito más, o sea, estoy buscándole explicaciones que no tienen nada que ver y realmente sí son equiparables. No, para mí son equivalentes, porque la imputación no exige únicamente la inserción orgánica, es decir, que el funcionario, que la persona X sea parte de la Contraloría General, o que sea, no sé, que trabaje para el Ministerio de Defensa, que haga parte de la Presidencia de la República. No, el criterio orgánico es admitido, sí, pero no es el único. Puede haber un criterio también funcional de atribución, y es que sea un particular en ejercicio de función pública. En uno u otro caso, el Estado puede ser condenado a responder patrimonialmente siempre que se verifique que existe un daño antijurídico y que le sea imputable. Y yo agregaría algo adicional, muy para los que tengan vocación de penalistas acá, que no concurra ninguna circunstancia de exclusión de la responsabilidad. Y sí, al igual que allá, aquí también uno puede observar legítima defensa, caso fortuito, fuerza mayor y demás. De hecho, el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se nutre mucho del derecho civil y también del derecho penal en muchos de sus estratos analíticos. Entonces, voy a leer el segundo inciso. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, ¿qué quiere decir esto? Que esto no es un listado taxativo, simplemente enunciativo, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. A mi juicio, este segundo inciso del artículo 140 debe leerse en consonancia con el artículo 104 sobre las finalidades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que ustedes ven en las primeras clases. Y ahí básicamente dice que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de los casos previstos en la Constitución política y en leyes especiales, de todas las controversias y litigios originados en hechos, operaciones, omisiones, actuaciones, contratos y actos
en los que se involucre una entidad pública o particulares que ejerzan función pública, sujetos al derecho administrativo. En particular dice y provee un listado, el primero es eso, en los casos de responsabilidad extracontractual del Estado que involucre una entidad pública y cualquiera que sea su régimen. Fíjense que eso reivindica por qué este medio de control. Vean la importancia de los otros dos incisos. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, entonces vamos a las reglas de competencia. Volvemos a los artículos 152 y 155 del CEPACA. En el primer caso, competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Está determinado por la misma cuantía que veíamos para acción de grupo, 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que si las pretensiones de reparación directa superan los 1.000 salarios, ¿quién conoce en primera instancia? El tribunal. Y si no superan los 1.000 salarios, conoce en primera instancia los jueces administrativos. Estas reglas de competencia, como les comenté, fueron modificadas por la Ley 2080. Antes, la determinación de la cuantía no era de 1.000 salarios, era de 500. También se debe atender al factor territorial. ¿Por qué se determina? Por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o, fíjense que esto es una conjunción disyuntiva, a elección por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Esta regla tiene una excepción y es en los casos de desaparición, de desplazamiento forzado. En esos casos, la reparación, el medio de control de reparación directa se puede presentar en el domicilio del demandante y no necesariamente en la sede de la entidad demandada. Entonces, esto es competencia por factor territorial y la competencia atendiendo al criterio funcional y en consideración de la cuantía. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Consideran ustedes que hay un requisito previo para demandar? Sí, Juan José. Pues normalmente sería conciliar, pero en ningún momento hemos leído pues que sea exigido, pero normalmente cuando tenemos estas acciones contenciosas de carácter pues de reparación, normalmente se exige la conciliación como un requisito previo para la admisión incluso de la demanda. Ya se debe haber demostrado que hubo un intento de conciliación y que no fue posible, como para ahorrarse, digamos, la puesta en operación del aparato judicial. Sí, de acuerdo, eso es correcto. El requisito previo para demandar en reparación directa es haber agotado la conciliación prejudicial ante el Ministerio Público. Acuerdo conciliatorio que de lograrse pues será aprobado o improbado por el juez a quien le corresponde conocer del medio de control y será improbado es no aceptado, entre otros cuando verifique, por ejemplo, que el monto es inferior, es una cifra ínfima que no logra resarcir a la víctima, que advierta de colusión o fraude, o que advierta que el asunto no era susceptible de conciliación, por ejemplo. Pero por regla general, sí se exige un requisito previo para demandar, y como bien lo decía Juan José, este requisito previo se predica de aquellos medios de control que tienen pretensiones de contenido económico, es decir, con contenido patrimonial. ¿Cuáles son esos? Controversias contractuales, medio de control de reparación directa, y como usted lo veía en el viernes pasado, la nulidad y restablecimiento del derecho. En esos tres se exige este requisito de la conciliación prejudicial ante Ministerio Público. Oportunidad. ¿Cuál es el término de caducidad del medio de control? Es el mismo de la acción de grupo, 2 años, contados a partir de ¿cuándo? Del día siguiente a la ocurrencia de la acción o omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Aquí vamos entonces a hacer nuevamente las anotaciones. Si se trata de un hecho de tracto sucesivo, ¿desde cuándo yo cuento los 2 años? Desde el cese de los efectos. Exacto, a partir del día siguiente del último hecho que ocurrió y que consumó en definitiva el daño antijurídico. Si es un hecho de ejecución instantánea, pues lo contaré a partir del día siguiente en que se consumó ese hecho. Fíjense que aquí también hay una conjunción disyuntiva, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior, y siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha, bien sea de que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo que se profiera en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. ¿Cuál es la razón lógica de ese último inciso? De que la única víctima en este caso no es quien está desaparecido, también está su núcleo familiar, quien sufre el congojo, la afectación psicológica, moral, por la desaparición de un ser querido. Como es natural, si la persona que ha sido desaparecida aparece, también podrá reclamar como víctima directa del daño los perjuicios que estime irrogados. ¿Hasta ahí vamos bien? Me preocupa su silencio. Sí, todo claro. Aquí está la doctora Galero. Bueno, yo les voy a compartir un caso muy reciente del Consejo de Estado, la sección tercera. Antes quisiera consultarles, solo díganme sí o no, si ustedes ya vieron derecho internacional, público, o no sé cómo se llama ahora la materia. Sí. Ustedes, bueno, también creo que en sus clases de constitucional, de internacional público, han leído acerca del control de convencionalidad y que los jueces, además de ser jueces de constitucionalidad, es decir, de procurar por la salvaguarda del texto superior, también son jueces de convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al aplicar las disposiciones del derecho interno, las obligaciones derivadas, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, no se pueden ver mermadas o sus efectos reducidos, precisamente porque el Estado manifestó su consentimiento en obligarse en virtud de un tratado internacional que, para el caso, prevalece sobre las disposiciones del derecho interno. Y así lo dispone el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados parte a adoptar todas las medidas legislativas, judiciales y las que fueran necesarias para garantizar la efectividad de los derechos y garantías reconocidos en la Convención. Algo así dice el artículo 2. Resulta que nosotros somos conscientes de que, sin distingo de la terminación del acuerdo final para la terminación del conflicto, pues hemos vivido en un conflicto que aún persiste. Un conflicto armado que, como es natural, ha arrojado un universo de víctimas y también un universo, correlativamente hablando, de victimarios. Sabemos que en Colombia es muy común enfrentarse a graves crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Y que, procesalmente hablando, se imponen muchas barreras para el acceso a la administración de justicia. Veamos, por ejemplo, el término de prescripción para algunas acciones, o veámoslo para el caso, el término de caducidad del medio de control de reparación directa. Si una persona no lo hace dentro de los 2 años desde la ocurrencia del hecho o desde el momento en que vio tener o conoció de la ocurrencia del mismo, pues prácticamente le está vedado acudir a este medio de control para solicitar la reparación integral del daño que sufrió. Pues ocurrió con un caso que analizó el Consejo de Estado
en enero del año pasado, del 2020, perdón, creo que es ponencia de Marta Novia Velázquez, y ahí se analizó un asunto en el que en el 2007, en un pueblo, una vereda, estaban dos señores, pongámosle Pepito y Fulanito, departiendo. Cuando fueron abordados por personal del Gaula de la Policía Nacional, quien sin mediar explicación alguna los detuvo y se los entregó al Ejército Nacional. Al día siguiente, estas dos personas aparecieron con señales de haber recibido disparos, muertos, disfrazados, con botas y demás, y a su familia se le dijo que habían sido víctimas de un combate con el ejército, como si se tratara de miembros de un grupo ilegal. Pues bien, resulta que el apoderado de las víctimas, años después, inició el proceso penal para que los responsables directos, es decir, los soldados que intervinieron en la producción del daño, pues respondieran en ese ámbito, en el ámbito penal. Pero nunca ejerció el medio de control de reparación directa para buscar la reparación patrimonial del daño que sufrió la familia, porque ya no estaban, obviamente, los muertos, pero sí sus familias. Hasta el 2014 se presentó el medio de control de reparación directa. Y en primera instancia se exceptuó la aplicación del término de caducidad porque el operador judicial en esa oportunidad consideró que por tratarse de graves crímenes contra la humanidad no debía observarse esa barrera procesal. Sin embargo, el tema llegó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia al decir que como quiera que el legislador no previó un término especial cuando se trata de graves violaciones contra los derechos humanos, debía aplicarse el término de los 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho o del conocimiento del hecho dañoso, Pues la única excepción que previó el legislador fue para el caso de la desaparición forzada, pero no para otros crímenes como el presente, no para ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Entonces, bajo esas reglas de unificación, pues no estudió el fondo del medio de control. Así que las víctimas quedaron sin posibilidad alguna de reparar el daño. Si ustedes me preguntan a mí, hay un caso muy reciente también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Órdenes Guerra contra Chile, en el que se abordó la imprescriptibilidad de las acciones de reparación cuando quiera que se trate de graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí básicamente se dijo que la imprescriptibilidad de las acciones de reparación no atendía a la tipología de la acción que se ejerciera. Vamos al caso, a la reparación directa, sino a la naturaleza del daño, a la naturaleza de los hechos, es decir, graves violaciones a los derechos humanos. Ese estándar convencional que fijó el intérprete autorizado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana, fue, en mi consideración, desconocido por el Consejo de Estado, quien debiendo actuar como un juez de convencionalidad, simplemente actuó como un juez de instancia más y privilegió la aplicación de una norma procesal, esto es de la caducidad con el término de los 2 años y la regla de conocimiento del hecho dañoso, sobre el deber de los estados de perseguir, sancionar y reparar integralmente a las víctimas. Entonces, uno en estos medios de control se enfrenta a esas barreras jurídico-procesales y se enfrenta a sí mismo a la necesidad de que el Estado pues repare integralmente a las víctimas de este conflicto armado pues que ha arrojado un universo de ellos. Con la doctora Calero escribimos un artículo sobre ese tema, así que para quien esté interesado, con mucho gusto se lo podemos compartir con la única intención de que se alimente el diálogo sobre este tema. ¿Lo puedes enviar al link? ¿Tienes el link de ese artículo? Sí. Recuérdenme antes de finalizar la clase, con todo gusto les comparto esto y el número de la sentencia de acción de grupo que les prometí. Listo, gracias. Pero entonces fíjense que si consultamos los hechos, ahí hay una falla del servicio del Estado, porque la fuerza pública es para proteger a la población civil y no para mermarle su vida. Por eso se condenó al Estado en un principio
a responder patrimonialmente, pero cuando conoce del caso del Consejo de Estado, pues se privilegió esa institución jurídico-procesal de la caducidad sobre el deber de reparación integral de las víctimas. Ahí ustedes pueden contrastar entonces los estándares de convencionalidad fijados tanto en la convención como por su intérprete, la Corte, y aquellos fallos en los que estrictamente se reducen a la aplicación del derecho interno. Listo, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, entonces, esos son como los aspectos más relevantes del medio de control de reparación directa, pero con Juan José. Sí, tengo una duda. Pensando en este caso que nos acabas de compartir frente a las ejecuciones extrajudiciales, pues suponiendo que si se hubiese presentado dentro de los términos y la acción, pues no, me imagino que es una prescripción, ¿no? O sea, o sea, si hubiesen podido presentar la acción, de todas maneras también se hubiesen presentado dentro de la jurisdicción ordinaria, puntualmente la penal, y hubiese una condena, hubiesen iniciado el proceso de reparación integral y si hubiesen reparado de alguna manera a las víctimas dentro de ese proceso, en esa medida, de todas maneras, la acción dentro de lo contencioso podría seguir cursando o ya si las víctimas se vieron reparadas dentro de una de las jurisdicciones que tiene el Estado, sean reparadas integralmente ante todas y no podrían seguir persiguiéndolo. Es decir, ya no estarían legitimadas para seguir haciéndolo o sí. Muy buena pregunta y la respuesta es, estarían legitimadas porque son procesos independientes. En la órbita penal se ventila, se discute la responsabilidad individual de quien presuntamente ha incurrido en una conducta típica, antijurídica y culpable, y para eso pues está previsto un catálogo de penas y de delitos, que ya sabemos que es la ley 599, al amparo de las reglas procesales que sean aplicables según la fecha de ocurrencia de los hechos. Esa responsabilidad penal es totalmente independiente de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque es que aquí se responde por un daño antijurídico que es imputable ya no al individuo, sino a la acción u omisión de la autoridad pública como tal. El proceso el proceso de reparación directa pudo inclusive iniciarse sin distingo de las resultas del proceso penal. Pudo inclusive iniciarse y terminar con una condena al Estado sin que se hubiera iniciado en ningún momento el proceso de responsabilidad penal. Ok, es que de ahí se deriva otra duda que, no sé, cuando inicia este proceso de reparación por parte del Estado, yo tengo entendido que una vez, digamos que hay fallo condenatorio, el Estado de todas maneras queda habilitado para repetir contra el funcionario que pues generó esa afectación, dependiendo de si la culpa es gravísima, creo que grave también, y bueno, si fue una acción dolosa, ya si es leve, pues no habría derecho para repetir. Pero en esa medida, obviamente entendiendo que son dos procesos distintos y por lo tanto uno puede tener a partir de unos mismos hechos, a mí me pueden derivar diferentes tipos de responsabilidades. Penal, disciplinaria y fiscal, por ejemplo. Podrían concurrir las tres responsabilidades, pero en esta medida, si a mí me condenan ya penalmente, yo reparo, después al Estado lo condenan y el Estado busca repetir, digamos que el pago que yo ya hice dentro de lo penal, pensándolo ya también desde el condenado, desde los derechos del condenado, se podría imputar dentro de lo que yo ya le debo al Estado o descontarlo, porque pues digamos que ya creo que sería demasiado gravoso pensándolo en esa medida, hacer dos pagos distintos por los mismos hechos derivados de las mismas acciones, que si bien son dos responsabilidades distintas, en última responden a lo mismo, ¿sí? No, pues no es lo mismo que yo tenga que responder patrimonialmente y disciplinariamente con una sanción, a que dos veces me vayan a cobrar relativamente, pues cobrar entre comillas, por la misma responsabilidad, que no es la misma, pero sí, no sé si me explico, pero siento que termina siendo demasiado gravoso para el condenado en ese caso. Sí, y yo no creo que esté obligado a pagar dos veces por la misma causa.
Sí, igual los presupuestos de la acción de repetición pues son muy distintos a los de la reparación integral en el marco de un proceso penal, ¿no? Aquí quien repite es el Estado, esa acción de repetición también se desprende del artículo 90 superior, es el inciso segundo. No lo puse pues, para sus efectos porque ustedes lo van a ver más adelante. Esta es una acción civil también eminentemente resarcitoria que busca que el pago de una condena judicial que se le impuso al Estado pues se le permita a este último repetir contra aquellos que por dolo o culpa grave hubieran contribuido a la producción de ese daño. Pero hay algunos presupuestos, para eso se exige, por ejemplo, que exista una condena judicial, que además de la condena judicial exista pago efectivo por parte del Estado, que exista dolo y culpa grave del funcionario contra quien se pretende repetir, y el más importante es que exista nexo causal, es decir, que la participación de la gente contra quien se repite hubiera tenido la virtud, la potencia de contribuir a la producción del daño. Pero bueno, no voy a meterme más a los temas de acción de repetición porque sé que viene ahorita. Viene ahorita, me imagino que la próxima clase. Hay una pregunta de Sara, discúlpame por no haberla visto antes. No, tranquilo. Es que, bueno, no sé si sea una pregunta o el caso es que no entiendo muy bien la diferencia entre reparación directa y acción de grupo, pues aparte de la pluralidad de personas en la parte activa, porque pues las dos se configuran una responsabilidad del Estado y son indemnizatorias. Sí, en cuanto a la finalidad son similares. Sin embargo, pues cuando el legislador previó que hay daños que se irrogan a un grupo plural de personas, el mismo daño. Y por eso estableció en el ordenamiento la acción de grupo. Pues, a ver, fíjense por ejemplo en el caso del relleno sanitario de Doña Juana. 170.000 afectados promoviendo individualmente 170.000 demandas de reparación directa. Me parece que se puede racionalizar con las mismas pretensiones en el marco de acción de grupo, siempre que se acredite la identidad de causa. Vamos al caso del Bajo Anchicaya, 1.700 personas, se esperan casi que 3.000 afectados promoviendo independientemente 3.000 o 1.700 según sea el caso, demandas de reparación directa. Fíjense que por el paso del tiempo uno también no logra encontrar a veces efectividad en la justicia, ¿no? Parte de una reparación integral también está en la celeridad con la que se le dé trámite al proceso que uno inicia. Entonces creo que sí, la finalidad, como tú dices, sigue siendo la misma y el criterio diferenciador sería sobre la pluralidad de personas que se exigen y la identidad de causa. Vale, muchas gracias. Listo, entonces continúo. Estamos en el concepto de daño. Ya. Parte de la doctrina se ha detenido a pensar si existe la diferencia entre un daño y un perjuicio. Mayoritariamente se ha dicho que no, que ambos términos se utilizan indistintamente. Otra parte de la doctrina, como es el caso de Nado, dice que sí, que hay diferencia mínima, pero la hay entre daño y perjuicio y la hay para efectos de quien está legitimado en la causa. ¿Qué se entiende como daño? Pues como ya lo dijimos, una minoración patrimonial que sufre la víctima. El daño del que trata el artículo 90 constitucional y el artículo 140 del CEPACA es un daño con apellido, digámoslo así, es un daño antijurídico. Dijimos que la antijuridicidad no se refiere a la ilegalidad de la acción, sino al daño per se. ¿Por qué no la ilegalidad de la acción? Porque puede existir daño antijurídico cuando el Estado ha obrado con normalidad. ¿Ya? No sé, que el Estado, precisamente con el ánimo de salvaguardar la salubridad pública, me obliga a mí a ponerme una vacuna y yo, entre 1.000 personas que se la pusieron, pues terminé con, no sé, un trastorno raro ahí. El Estado no actuó mal, pero tampoco es un deber jurídico que yo tenga que soportar. De manera que ahí uno podría hablar de un rompimiento al principio de igualdad en las cargas públicas y ahí procedería la responsabilidad del Estado, ya no por falla del servicio, sino por o riesgo excepcional o daño especial, que son los otros dos títulos de imputación que hacen parte del régimen de responsabilidad objetiva.
porque decíamos que el subjetivo o culpabilístico basado en la culpa es probar la falla del servicio. Para que el daño sea indemnizable, pues ¿qué se precisa? Que sea un perjuicio patrimonialmente cuantificable, que sea evaluable, que no exista causal de justificación y que este sea imputable jurídicamente ¿a quién? ¿Al Estado? Al Estado. Para Enrique Gil Botero, por ejemplo, el daño es toda lesión o detrimento que el particular no debe soportar. Ya lo dijimos, y fíjense lo que él dice, abro comillas, independientemente de que sea la consecuencia del obrar legítimo o del actuar contrario al orden jurídico, cuando no exista razón legal o derecho que obliga a padecerlos, porque de lo contrario el daño es antijurídico para quien lo sufre en la medida de que el ordenamiento se lo impone. La jurisprudencia también ha reconocido que el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita o también el efecto de una causa lícita. ¿Cuáles son los elementos del daño? El daño tiene que ser, primero, cierto, personal e injusto. ¿Qué quiere decir que el daño sea cierto? Por el elemento de certeza del daño, que no se puede acudir a este medio de reparación directa, por ejemplo, o de acción de grupo, a partir de daños hipotéticos, de daños eventuales. Yo no puedo decirle al juez, señor juez, tengo pretensiones por cuantía de 1.000 millones de pesos porque considero que yo voy a ser víctima de un atentado. Le estoy hablando de un daño eventual, de un daño hipotético, que como quiera que no se prueba, pues no va a haber lugar a declarar la responsabilidad del Estado en ese caso. Precisamente porque veíamos que el elemento principal para que proceda dicha declaratoria es la existencia de un daño antijurídico y como lo estamos viendo, un primer elemento del daño es que sea cierto. Que el daño sea personal, ¿qué quiere decir eso? Que sea un daño susceptible de ser individualizado. Si es un daño general, que si es un daño que recae sobre toda la comunidad, luego ahí no hay un rompimiento al principio de igualdad de las cargas públicas. Yo me ponía a pensar en estos días que en otras circunstancias un aislamiento obligatorio al que nos condujo la pandemia, si hubiese sido selectivo, uno podría decir, uy, ahí como que hay un rompimiento al principio de la igualdad de las cargas públicas porque es que a mí particularmente me están restringiendo muchas libertades y eso me ha acarreado un perjuicio. Pero aquí como los aislamientos obligatorios que se ordenaron en marzo de 2020 y en adelante fueron en principio para toda la comunidad y para salvaguardar un interés legítimo como lo es la salubridad pública, pues uno dice, uno ahí no puede hablar de daño antijurídico. Claro, muchos sufrimos aminoración patrimonial, pero esto no es un daño individualizado. Eso es un daño que todos los colombianos, o su gran mayoría, tuvieron que soportar. Eso para poner el ejemplo del segundo elemento, que sea un daño personal o individualizado. Y por último, que sea un injusto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay eventos en los que el daño antijurídico, en los que sencillamente el daño no es antijurídico. Por ejemplo, cuando el daño no tiene incidencias nocivas o son de mínima entidad. Cuando se trata de buscarle en el interés general, no es un daño antijurídico. Cuando el Estado actúa en obligación, en acatamiento de una obligación derivada de la Constitución o la ley, no hay un daño antijurídico. Cuando hay un funcionamiento normal de los servicios públicos, sin que, óigase bien, sin que se genere un riesgo elevado al principio de igualdad ante las cargas públicas, o porque situaciones extraordinarias lo exigen, o porque hay una actitud inadecuada del perjudicado. Recuerden que aquí se puede excluir la responsabilidad del Estado cuando hay una culpa exclusiva de la víctima. O porque se aplican una de las causales de justificación previstas también en el derecho penal, la legítima defensa, por ejemplo. El caso de un policía que por frustrar un robo, al ver que le van a disparar, dispara, acciona contra la vida de los presuntos asaltantes y los mata. ¿Hay responsabilidad del Estado? Cuando el policía estaba en cumplimiento de su deber y respondió frente a una amenaza actual e inminente de quien pretendía cometer un delito. Ahí los dejo para su análisis. Tampoco uno podría decir que es un daño antijurídico. Decíamos que el daño es una minoración patrimonial que sufre una víctima, una persona. Uno podría decir que, bueno, salí en el carro sin SOAT, sin la tecnomecánica al día. Me paró el tránsito y me multó.
Eso es una minoración patrimonial. Pero esa minoración, esa merma, esa reducción tiene la potencialidad de constituir un daño antijurídico que le imponga el deber al Estado de responder patrimonialmente. Yo no creo. No creo, no. Tengo la certeza de que eso no es un rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas. En conclusión, la antijuricidad no hace referencia a la ilegalidad de la acción, sino al daño mismo. ¿Qué tipos de daños conocemos? Ustedes lo han visto en sus clases de responsabilidad, de obligaciones, bueno, un sinnúmero de materias que lo abordan. Una primera dimensión es el daño material, que refiere a la afectación a bienes de carácter económico. Dentro del daño material que encontramos, el daño emergente, que es el perjuicio inmediato que sufre la víctima. Me atropellé, ¿qué voy a pagar por el carro? O el lucro cesante, que es cuando un bien que podía ingresar al curso normal de los acontecimientos, pues no terminó ingresando al patrimonio de la víctima. Es una ganancia de utilidad que se frustra y sobre la cual pues no hay una razonable certeza de obtención. Lucro cesante y daño emergente, insisto, como parte del daño material, del daño cuantificable, afectación a bienes de carácter económico. También hay otra dimensión del daño, el daño inmaterial, que es una afectación de bienes que en principio no tienen contenido económico y que se entiende como una compensación que aminora el sufrimiento de la persona por la ocurrencia de una acción u omisión de la administración pública o del particular que ejerce función pública. Dentro del daño inmaterial conocemos uno por excelencia, ¿cuál será? El moral. Claro. Perjuicios morales. Ajá, el daño moral. ¿Cuál es la finalidad? Pues resarcir la lesión a los sentimientos que uno tiene, las situaciones dolorosas o al menoscabo de la integridad afectiva. Ojo, esta integridad afectiva no puede rayar en lo patológico, porque si raya en lo patológico, pues ya no sería un daño moral, sino un daño psicológico, que también lo ha reconocido la jurisprudencia contenciosa administrativa. Antes, el daño moral se tasaba en gramos de oro por la Corte Suprema de Justicia. Luego se cambió el patrón oro y se empezó a definir el daño moral en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por regla general se han puesto topes de indemnización para este concepto. Por regla general uno podría decir que en lo contencioso administrativo ese tope está tasado en los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que ahora con el salario de 1.000.000, pues a todos se nos facilita esa cuantificación. Pero hay una excepción y es que en tratándose de graves crímenes contra la humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos, ese monto por daño moral puede ascender hasta los 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, únicamente por daño moral, sin perjuicio de los demás daños que se acrediten y se prueben dentro del proceso. ¿Qué otro daño se ha desarrollado como parte de este grupo de daños inmateriales? El daño a la salud. Este antes era conocido como el daño a la vida-relación. ¿Y qué se ha entendido por daño a la salud? Como la pérdida o deterioro de la capacidad biológica, de la capacidad lúdica, de la capacidad placentera, esa que brinda pues, la integridad misma de la persona. Y que cuando se ve afectada, pues implica una limitación de la persona para realizar las actividades vitales, los quehaceres diarios, y por eso tiene una influencia directa en el desenvolvimiento biológico y espiritual. Y hay una tercera categoría de daños inmateriales, que es a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Dentro de ese grupo, por ejemplo, se ha reconocido el daño psicológico, el perjuicio estético, el daño a la honra y el buen nombre, el daño sexual. Inclusive el Consejo de Estado reconoció el daño espiritual y lo reconoció cuando a una comunidad indígena de la Sortija le mataron a su líder espiritual. Y dijo, responsabilidad del Estado, y a ustedes les voy a reconocer el daño espiritual. No es muy común, pero es para que sepan los avances jurisprudenciales que hay sobre la materia. Bueno, entonces agotados los tipos de daños, vamos a la imputación. ¿Qué quiere decir la imputación? Ustedes lo leen acá. Demostrar que el daño antijurídico... Un momento, por favor. Demostrar que el daño antijurídico proviene de una persona pública o de quien pueda comprometer la responsabilidad del Estado. Exige que la persona esté inmersa en la organización estatal o que desempeñe funciones administrativas. En términos de Enrique Gil Botero, la imputación o atribución del daño constituye un proceso dirigido a establecer a quién se le puede atribuir la lesión o afectación que aquel representa. Muchas gracias. Entonces,
Decíamos que el artículo 90 se desprenden al menos dos elementos. El daño antijurídico y que el daño antijurídico que pase, que sea imputable jurídicamente al Estado. Este es el segundo elemento de la responsabilidad del Estado, la imputación. Hay tres grandes grupos de personas a las que se les puede imputar el daño antijurídico. A quienes orgánicamente se insertan en la actividad del Estado, quien trabaja en el Ministerio de Defensa, quien trabaje para Presidencia de la República, el soldado que haga parte del ejército y demás. A quien siendo particular se le atribuye función administrativa o inclusive se puede imputar responsabilidad del Estado por hechos de grupos al margen de la ley. Claro, ellos no responden ni siquiera al criterio orgánico ni funcional, pero el Consejo de Estado ha aceptado que, por ejemplo, en los casos de atentados de las FARC, vamos unos años atrás, contra población civil, el Estado debe hacer el llamado a responder, sin perjuicio de las responsabilidades individuales a que haya lugar. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando el objetivo sea una entidad pública. No, yo en particular fui a presentar un derecho de petición escrito a, no sé, a Presidencia. Estalló un carro bomba. Muchos afectados. Responsabilidad patrimonial del Estado. Y eso que quien interviene en la producción del daño no es ni un particular en ejercicio de función administrativa, ni el Estado como tal. Si el ataque está dirigido, por ejemplo, contra funcionarios públicos y el funcionario público había solicitado previamente medidas de protección y había advertido que era un ataque previsible, responde el Estado. En casos de enfrentamientos entre grupos armados y un particular resulta herido, se genera responsabilidad del Estado si se demuestra intervención de la entidad estatal. Por ejemplo, enfrentamientos no entre bandas criminales, sino enfrentamientos entre ELN y el Estado. Yo estaba en mi casa guardándome y me cayó una bala de Indumil. Puede que no haya falla en el servicio, pero por daño especial sí puede responder el Estado. Es decir, régimen de responsabilidad sin culpa, pero rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas. Yo particular en ese enfrentamiento no tenía el deber jurídico de soportar una consecuencia tan nefasta. No, perdí a mis dos hijos y a mis padres en un enfrentamiento entre fuerza pública y guerrilla. Responde el Estado, sin perjuicio, insisto, de la responsabilidad de que haya lugar. Si hay un ataque indiscriminado contra una población y se requiere que las autoridades hubieran sido advertidas para intervenir para tal efecto y no lo hacen, responsabilidad del Estado. Ahí uno sí podría hablar de qué título de imputación. ¿Culpa grave? Falla en el servicio. Recuerden que hay tres títulos de imputación. Hay uno para el que uno prueba la culpa, falla en el servicio, y hay otros propios del régimen de responsabilidad objetiva que no se necesita probar la culpa del Estado, que son el daño especial y el riesgo excepcional. Sí, como les decía ahorita, si uno advierte a la fuerza pública que va a haber un ataque indiscriminado contra la población y la fuerza pública no hace nada, hay una falla en el servicio, porque no actuó teniendo el deber constitucional y legal de haberlo hecho. Si por el contrario, yo le advierto a la fuerza pública que va a haber un ataque indiscriminado contra la población y la fuerza pública en efecto atiende el llamado y llega y se produce un enfrentamiento entre grupos y en medio de ese enfrentamiento yo salí perjudicado, ahí no habría falla del servicio, pero sí habría lugar a la responsabilidad del Estado por daño especial. ¿Sí, señor? Pero entonces la falla en el servicio implica es la no prestación únicamente, o sea, únicamente o también dentro de la falla del servicio pueden haber graduaciones dentro del elemento subjetivo de la conducta, es decir, una falla en el servicio de manera dolosa, si va a ser culposa, qué tipo de culpa será, eso se entrará a revisar al momento de yo determinar, por ejemplo, la cuantía del daño o no. En responsabilidad del Estado no se determina por culpa grave o dolo. Esos elementos de análisis no existen. Uno dice culpa, pero hay un parámetro objetivizante de la culpa. Y ese parámetro objetivizante de la culpa viene dado por la Constitución y la ley.
Por ejemplo, la fuerza pública debe intervenir ante la advertencia de un ataque indiscriminado contra la población civil. Yo no le puedo decir al Estado, no, es que ahí hubo dolo o culpa grave. No, 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 no. Simplemente hay falla en el servicio porque usted, Estado, teniendo el deber jurídico de actuar, no lo hizo. Pero aquí no hay una graduación de culpa. ¿Qué sí se puede graduar? La participación. Y eso se definirá en la proporción que le corresponda indemnizar. No, que es que era deber del ejército, pero también lo era de la Policía Nacional y también lo era de la Armada y también lo era de Presidencia de la República. Entonces, uno demanda las 4 y según su nivel de participación se determina el monto que le corresponde a cada uno. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, estos son comodidades generales. La responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración, pese a la tendencia objetivizante que se aprecia en el artículo 90, continúa siendo por regla general de naturaleza subjetiva. Es decir, aquí conviven dos regímenes de responsabilidad, el subjetivo y el objetivo, pero normalmente uno trata de probar la falla en el servicio. Eso no quiere decir que no pueda convivir con los otros títulos de imputación, es decir, con el riesgo excepcional y el daño especial. Como quiera que el daño antijurídico cobija ambos regímenes y los 3 títulos de imputación. Como les he dicho, la ilicitud o antijuricidad del daño están incisos en el daño mismo. No quiere decir que sea una actuación necesariamente ilegal, no, puede ser una actuación lícita y aún así comprometer la responsabilidad del Estado. Para que la responsabilidad de la administración sea declarada, no basta con que exista un daño antijurídico. ¿Qué más es necesario? Lo acabamos de ver, que sea imputable jurídicamente al Estado. Y la falla en el servicio se erige como el título de imputación por excelencia. Eso no quiere decir que sea el único, porque ya vimos que hay 2 más, el daño especial y el riesgo excepcional. Yo les decía que además del daño de imputación, muchos autores refieren a un tercer elemento de análisis que es la causalidad. La causalidad, sí, determinar si hay un nexo entre el daño y la autoridad a quien se le imputa. Pues para eso se han desarrollado de antaño muchas teorías clásicas de la causalidad, se analizan en realidad en el derecho penal. Por ejemplo, la causalidad exclusiva, que exige una relación directa, inmediata y exclusiva entre la actuación de la administración y el efecto producido. Esta, lo ha dicho ya la jurisprudencia contencioso administrativa, pues tiene muchos defectos porque aquí lo que se protege son los intereses patrimoniales del Estado, no los de la víctima. Hay otras teorías de causalidad como la equivalencia de las condiciones. Esta también presenta varios defectos porque como todas las causas terminan siendo de igual peso, no se jerarquizan las causas del daño y les asigna el mismo valor a todas. Eso quiere decir que el Estado siempre va a ser responsable, aunque su producción no haya sido determinante. Y aquí, por ejemplo, sí se establece una solidaridad tácita. Existe otra teoría como la causalidad adecuada, que exige acercarse a la causa verdadera del daño y encontrar la razón de ocurrencia que genera responsabilidad, con base en criterios de normalidad y verosimilitud. Eso también presenta defectos. ¿Por qué? Porque obliga a soportar las consecuencias del daño a uno solo de los partícipes, es decir, el que produjo la causa, entre comillas, adecuada. Y porque es considerada por la doctrina como poco científica, pues ese criterio de la adecuación, a juicio de algunos, es arbitrario. Esas teorías de causalidad pues han abandonado para empezar a caminar en las tierras de la imputación objetiva. Ustedes pues, ya han visto eso en el derecho penal, que la imputación objetiva, heredando las teorías de Roxin y Jacobs, abandonan la causalidad fáctica o naturalística e involucran para el efecto consideraciones jurídicas o criterios normativos. Roxin, por ejemplo, crea el concepto de la sociedad de riesgo y aborda el riesgo no permitido. Jacobs, la teoría de los roles sociales como elementos que permiten imputar a las personas dentro de la sociedad del riesgo. A partir de la teoría de Jacobs, por ejemplo, los administrativistas se han valido para atribuir el rol de garante al Estado. Hay causales de interrupción o debilitación del nexo, por ejemplo. ¿Cuándo se interrumpe? Pues cuando el hecho ajeno es adecuado para la producción del resultado sin la actuación del Estado. Por ejemplo, culpa exclusiva de la víctima.
el nexo también, en lugar de interrumpirse, puede debilitarse, es decir, que siga comprometiendo la responsabilidad del Estado, pero en un menor grado. ¿Por qué? Porque la causa no es suficiente para que el daño se concrete sin la administración. Eso quiere decir que la administración actuó, ¿sí?, proporcionalmente, y asimismo se fijará su responsabilidad. ¿Qué causales puede existir para el rompimiento del nexo? La concurrencia de la culpa de la víctima. Por ejemplo, se puede romper el nexo por culpa exclusiva de la víctima, como les decía. ¿Qué puede pasar? Les voy a poner un caso. Yo esté borracho, vaya a 150 kilómetros por hora en el carro, me pasa un semáforo en rojo, y justo cuando me pasa el semáforo en rojo, venía el carro de Presidencia de la República y me estrella. ¿Culpa exclusiva de la víctima? Otros elementos a tener en cuenta. El carro de Presidencia venía a la velocidad permitida en la ciudad, pasó su semáforo en verde, no contaba con que viniera un borracho al volante pasándose en rojo a 150 kilómetros por hora. En esos casos es difuso el nexo de causalidad. A mi juicio, ahí habría una culpa exclusiva de la víctima. Caso distinto sería que yo, borracho, me pase el semáforo, no me pase el semáforo en rojo, pero que venga un carro con exceso de velocidad, un carro público, y me cause un daño. Ahí la conducta de la víctima no tuvo incidencia. ¿Sí? Pues también podría ser importante revisar la prohibición de regreso como ruptura del nexo causal. Sí, y la prohibición de regreso es considerada también para esos efectos. ¿Qué otras causales podrían debilitar o interrumpir el nexo de causalidad? La intervención o hecho de un tercero. ¿Qué otras? El caso fortuito y la fuerza mayor. Tratándose de fuerza mayor, por ejemplo, para eventos de la naturaleza, ¿cómo puede responder el Estado frente a un fuerte aguacero, o un huracán, un terremoto, que técnicamente no podía preverse? Son situaciones que precisamente obligan al operador a analizar si se interrumpe, debilita el nexo de causalidad. Bueno, ya siendo las 8:58, yo creo que voy cerrando. A través de María Andrea les voy a mandar la presentación, el artículo que les anuncié y la sentencia de unificación para acción de grupo, para que ustedes pues libremente lo puedan consultar. Les agradezco mucho su tiempo y atención. Sé que es un horario difícil, pero bueno, Gracias, hemos Juan. hecho el esfuerzo. Estoy Muchas, presto para muchas atender gracias. cualquier consulta adicional. Pueden hacer, no sé, a través de mi correo, de mi teléfono, si lo quieren discutir, alguna pregunta que persista, que no lo quieran hacer acá, pero en cualquier otro momento, estamos prestos para eso. Oye, qué pena, Gracias. una pregunta. ¿Tú nos podrías enviar esas diapositivas? Sí. Ah, vale, gracias. Lo voy a hacer a través de María Andrea, porque como no tengo sus correos, Perfecto. y para no demorarlos más, teniendo en cuenta que falta un minuto para las 9. Muchas ¿Listo? gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espero Muchísimas que gracias. se interesen por este tema. Para mí es muy apasionante lo de la reparación directa, acción de grupo y en general todo este contencioso administrativo. Nuevamente muchas gracias y espero que tengan un feliz resto de día. Igualmente, hasta luego. Gracias, profesor.